Hola, bueno, entonces seguimos con el taller de alemán, el tema Nebensätze, ¿no? Oraciones subordinadas. Esta es la clase 14 y acá vamos a ver dos tipos de conectores. Voy a empezar con als, ¿m? Acá, als, y después voy a explicar wenn. Als es una conjunción y tiene varios sentidos según el tipo de oración en la que aparezca. Puede ser como, ¿no? Y acá pongo algunos ejemplos. Als Mann, als Frau, als Entschuldigung, ¿no? Como disculpa. Esto lo van a escuchar mucho. Disculpe usted, ¿no? Entschuldigen Sie. Em, Fíjense, acá está la palabra Schuld, ¿no? La escribo acá a un costado. Schuld, que es culpa, deuda. Es una palabra importante tanto en filosofía como en psicoanálisis. Quizá vemos algo de Freud en algún momento, ¿no? ¿Por qué no? Cuando avancemos un poco más. Bien, ¿sí? Tiene ese sentido como hombre, como mujer, acá con los ejemplos estos de als Mann, als Frau. También aparece en la comparación, tiene una función importante. Pongo acá una oración hecha por mí, ¿no? Zaratustra ist intelligenter als Nietzsche. Zaratustra es más inteligente que Nietzsche. Todavía no estudiamos la estructura de la comparación. Si ustedes ven, acá tienen obviamente el sujeto, el verbo sein en la tercera persona del singular y el predicativo obligatorio es más inteligente que Nietzsche, ¿no? Como pueden ver, acá está el adjetivo y tiene esta terminación inteligenter que es propia de la estructura de la comparación. Ya la veremos más en detalle, pero lo que quiero señalar acá con esta oración es que acá als toma el sentido de qué, ¿no? Y no cómo, como en estos ejemplos als Mann, als Frau. Y el que vamos a estudiar ahora, el que nos interesa estudiar ahora, es als como conector temporal, que significa cuándo. Y siempre va a aparecer en una oración que está describiendo algún evento del pasado. Y por eso es que también el verbo, generalmente, me parece que casi siempre, creo que no me equivoco si digo siempre, está en pretéritum, el verbo. Entonces tomo una Nebensatz del texto que estamos estudiando de Zaratustra, la introducción de Zaratustra. Als Zaratustra 30 Jahre alt war. Tenemos el conector acá, al comienzo de la oración, y el verbo al final, como es típico, ¿no? Cuando Zaratustra tenía 30 años. ¿Bien? ¿Cuándo? Y ahora sí tomo ejemplos del texto de Nietzsche. Digamos, quiero señalar también que ya habíamos visto antes, estudiando este tema de la subordinación, las oraciones relativas y las oraciones con el conector das. Y esto era un poquito más complicado, yo lo puse en primer lugar porque me parece que una vez que se entiende la lógica de la subordinación, ya simplemente hay que empezar a estudiar los conectores y qué sentido tienen. Porque si vamos al texto de Nietzsche acá, yo les pongo esto como para hacer un repaso, ahora lo pongamos al medio, como para hacer un repaso de las estructuras, ¿no? De subordinación. Tenemos en la Nebensatz el conector del caso, que puede ser el pronombre relativo, el das. En este caso lo que estamos estudiando es esta conjunción als, cuando. Y después tenemos la Hauptsatz. Ya sabemos que en muchos casos se puede invertir este orden, ¿no? Puede estar primero la Hauptsatz y después la Nebensatz. Pero acá yo pongo esto así, simplemente. Porque generalmente uno se acostumbra, por el estilo de los escritores y por una cuestión de eh, una cuestión de expresarlo de una manera más fácil, generalmente se pone la Hauptsatz al principio y la Nebensatz después, pero no necesariamente es así. Entonces por eso pongo esta estructura con la Nebensatz primero.
En la Hauptsatz, o sea, en la oración principal, lo que vamos a tener siempre es el verbo en la segunda posición. Bien, vamos viendo estas cosas en las oraciones. Esta es la del texto de Zaratustra, así empieza el texto de Zaratustra. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ seine Heimat und den See seiner Heimat. Yo tengo un audiolibro con textos de Nietzsche leídos por un profesional, bien grabados. Si quieren les puedo también cortar el pedacito ese para que ustedes lo vayan escuchando y lo pueden ir escuchando en alemán y leyendo en español, cosa que yo hacía también. Porque yo les había indicado antes, bueno, leerlo en español y leerlo en voz alta en español y seguirlo con la vista en alemán como un primer ejercicio. Ahora se puede hacer el ejercicio al revés, ¿no? Escucharlo en alemán y leerlo en español. Me parece que eso los va a hacer avanzar mucho en el aprendizaje de la lengua. Bueno, als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ seine Heimat und den See seiner Heimat. Vamos con esto de las estructuras. Si decimos que en la Nebensatz siempre va a estar el conector, bueno, obviamente acá tenemos la Nebensatz, la oración subordinada, hasta la coma. Siempre ese es un buen indicador. Y la Hauptsatz con el verbo en la segunda posición, pero acuérdense lo que habíamos visto antes. Cuando aparece después, cuando la Hauptsatz, la oración principal, es posterior a la oración subordinada ocupa la posición número 1 y después, bueno, viene el verbo en segunda posición. Como ya lo hemos visto en varias paráfrasis, hemos hecho varias paráfrasis de esta oración, creo que es muy sencillo traducirla, ¿no? Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó o dejó, y ya no pongo acá el er, ¿no? Porque er obviamente es un pronombre, y ustedes saben, el pronombre sustituye al nombre, o sea, está sustituyendo al Zaratustra, acá es el mismo sujeto. Abandonó su patria, o su tierra natal habíamos dicho, ¿no? Es más lindo, tierra natal, y el lago de su patria. De nuevo puse patria. Bueno, patria, dejemos. Bien, sí. Lo que hice, como les decía, esta es la oración original. Lo que hice es dos paráfrasis acá de esta oración para invertir un poquito, mostrando cómo podemos cambiar el conector, pero dejar, o sea, hacer Hauptsatz y Nebensatz, o Hauptsätze y Nebensätze, simplemente cambiando la posición del conector. O sea, lo voy a llevar acá, después de la coma, antes de la coma, después de la coma, y van a ver que dejo las estructuras un poco. Esto es para jugar con el idioma, que es, no me acuerdo si era el profesor Rodríguez Piñeiro, que ustedes ya no lo llegaron a tener los de filosofía, pero yo sí. Y él a mí me decía que le gustaba el alemán porque era como un Werkzeug, ¿no? Es un útil, un instrumento, una herramienta, que es, bueno, este concepto tan importante en la filosofía de Heidegger, ¿no? Y es como uno lo puede desarmar, ¿no? Y armar de diferentes maneras. Bueno, una herramienta, no precisamente, pero sí como un juguete. Es como un juguete el alemán. Entonces lo que hago es tomo esta primera parte de la oración, el sentido. Zaratustra tenía 30 años y hago una Hauptsatz. Y tomo la segunda parte y hago una Nebensatz, o sea, una subordinada. Zaratustra tenía 30 años. ¿Cómo sé que es la Hauptsatz? La posición del verbo en el segundo lugar. Bien, Zaratustra tenía 30 años cuando, y acá viene la Nebensatz en segundo pospuesta, ¿sí?
cuando abandonó. Fíjense como en alemán, ¿no? O sea, el verbo va a ir al final porque está la Nebensatz, pero en castellano obviamente lo tenemos que poner acá. Cuando abandonó su tierra natal y el lago de su tierra. Después la pueden hacer más linda, traducirla más linda. Y acá la doy vuelta, ¿sí? Pero, o sea, tomo esta de la oración principal, ¿sí? Er verließ seine Heimat und den See seiner Heimat. Tomo esta idea. Er. Pero como va al principio, o sea, pongo Zaratustra para que se entienda, ¿no? Zaratustra verließ seine... Ah, claro, la puse acá, qué tonto. La tengo acá. Zaratustra verließ seine Heimat und den See seiner Heimat. Y tengo una Hauptsatz. Porque está el verbo en la segunda posición y no al final. Y después acá tengo el conector y el verbo al final, ese es la Nebensatz. Y está clarita, ¿sí? Zaratustra abandonó su bla bla bla, tierra natal y su lago cuando tenía 30 años. Bueno, en el video que sigue entonces vemos ven este conector, que también tiene muchos sentidos, puede ser un condicional, pero nosotros vamos a ver primero el sentido temporal y una oración del texto de Zaratustra.